Muy buenas noches, debate de voceros. Este lunes, a solamente 6 días de la segunda vuelta, tenemos un debate aquí en CNN Chile para profundizar sobre todos los temas de la contingencia, pero también de los programas de gobierno, del Chile que queremos para los próximos 4 años y por el cual, por cierto, los chilenos tienen que decidir el próximo domingo. Una aclaración antes de partir: en principio CNN Chile, ustedes lo saben, había invitado a las candidatas presidenciales a un debate aquí en CNN Chile. La candidata Evelyn Matei aceptó, la candidata Michelle Bachelet se excusó, por lo tanto no fue posible hacer el debate con las dos candidatas presidenciales. Esa aclaración para dejarlo absolutamente claro frente a ustedes. Tenemos a los voceros de las candidaturas entonces aquí con nosotros. Lili Pérez, vocera de la candidatura de Evelyn Matei, además senadora por la región de Valparaíso. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Y Álvaro Elizalde, vocero de la candidatura de Michelle Bachelet. Buenas tardes. Muy buenas tardes. A ver, partamos con, en una frase, ¿qué es lo que está en juego el día domingo? En una frase. Tener la posibilidad de iniciar un nuevo ciclo en Chile para enfrentar con decisión la desigualdad. Continuidad y futuro. No volver al pasado. ¿Significa volver al pasado la candidatura de Michelle Yo Bachelet? creo que el eje de lo que se está debatiendo y lo que vamos a tener que decidir el domingo, el eje está pasado, futuro. Y este gobierno del presidente Piñera ha estado muy anclado en lo que son los temas del futuro, ha sentado las bases para los temas del futuro, ha hecho cosas súper de avanzadas y súper progresistas y súper fuertes, y creo que hay que completarlas, hay que seguirlas trabajando y con una visión de futuro del Estado, del país, de la nación, de todos los que componemos nuestro país, y hacerlo con grandeza y creo que nadie de sobra. Yo creo que si hay algo que es de futuro es precisamente, en base a todo lo que este país ha avanzado desde que recuperamos la democracia, poder dar un salto para enfrentar con decisión la desigualdad. Chile ha progresado mucho, ha mejorado la calidad de vida de los chilenos, tenemos hoy día uno de los ingresos per cápita más altos de América Latina. No obstante, hay una sensación de que el progreso no entra a todas las casas. Muchos chilenos sienten que el país progresa gracias a su esfuerzo, pero, sin embargo, el progreso no está entrando a su hogar. Y de ahí la importancia de apostar al futuro para construir una sociedad con mayor grado de inclusión social. El futuro consiste precisamente en tener el crecimiento económico, incluso aumentarlo, pero permitir que los frutos del progreso lleguen a todos. Y eso es lo que yo creo que está en juego el próximo domingo. Vemos algunos temas de contingencia. Hoy el tema del día ha sido, y era evidente al abrir el diario en la mañana que iba a ser el tema del día, las declaraciones del ministro Larroulet sobre que ya se estaban orientando las inversiones con el programa de gobierno de Michelle Bachelet. Quiero preguntar en primer lugar a Álvaro Elizalde, ¿cómo toman desde el comando de Bachelet esas declaraciones? Es que yo creo que son declaraciones absurdas, infundadas. Además hay una falta de coherencia con lo que la propia candidata del oficialismo ha venido planteando en el último tiempo. No olvidemos que al cierre de la campaña de la primera vuelta ella señaló que Michelle Bachelet era la candidata de los empresarios, después de que había dicho que era de los terroristas y de los encapuchados. En una semana dijo que era de los terroristas, de los encapuchados y de los empresarios, algo que es claramente absurdo. Yo entiendo que Michelle Bachelet tiene mucho apoyo, pero tener ese nivel de apoyo tan amplio es absurdo. Pero ahora como que cambiaron el argumento. En segunda vuelta dicen, no, lo que pasa es que el programa de Michelle Bachelet representa un peligro para la economía. Y pretenden generar un temor infundado. Yo quiero dar un solo dato. Cuando recuperamos la democracia, y Patricio Aylwin impulsa una ambiciosa reforma tributaria, la más ambiciosa que se ha hecho hasta ahora, se dijo que iba a haber crisis económica, problemas de desempleo. ¿Y qué es lo que ocurrió? Todo lo contrario. Esa reforma tributaria tuvo un efecto virtuoso en nuestra economía, alcanzando niveles récord que son los más altos que hemos tenido en democracia. Pero sin embargo una campaña del terror. Bueno, ahora yo no sé si era para campaña del terror, pero al menos del temor. Y la verdad es que eso genera un efecto boomerang respecto a quienes lo realizan. Por tanto, el consejo que nosotros estamos dando es muy simple: que el gobierno se dedique a gobernar, a hacer bien su tarea, y las legítimas diferencias que tenemos respecto del futuro no las planteemos como el todo o nada, como que aquí se va a destruir el país. Seamos sensatos, respetuosos unos con otros, y ya vemos quienes creemos que es imprescindible impulsar medidas estructurales para construir una sociedad con mayor cohesión social. ¿Y campaña del temor o del terror? Pero primero un detalle. Nosotros nos saludamos fuera de cámara. Yo creo que corresponde que nos digamos buenas tardes, Álvaro, porque si no van a creer que no nos habíamos saludado. Así que tardes, sí, y un gusto poder debatir. Para mí también, siempre un gusto compartir contigo en todos los espacios. Muchas gracias, Álvaro. Y creo que es importante hacerlo, y gracias a CNN que da este gran espacio de poder confrontar ideas. A ver, nosotros podemos tener un diagnóstico similar con respecto a lo que aspiramos para Chile.
un país que combata la desigualdad, un país con mayor inclusión, un país donde no se discrimina a nadie, y creo que el diagnóstico puede ser similar. En los dos bloques mayoritarios, pero el camino para lograr eso creo que es un camino muy distinto. Y están los programas de gobierno. Acá está el programa de Evelyn Matei, el cual, y ahí yo veo que ustedes tienen el suyo, por supuesto. Este tiene mejor empate, eso sí, ¿no? Bueno, yo lo hice yo nomás. pero la verdad es que creo que lo importante de los programas de gobierno es que obviamente no son una letra que no se puede modificar. De hecho, nosotros le hemos hecho 30 nuevas indicaciones o propuestas que hemos sumado. Pero ¿es cierto que se están ahuyentando ya las inversiones, como dice el ministro Larroulet, por ese programa de gobierno? Álvaro, yo creo que no se puede caricaturizar lo que Evelyn planteó en la primera vuelta con respecto a los apoyos. En primer lugar, no caricaturizar. Y en segundo lugar, aquí es importante que decir la verdad no es sinónimo de una campaña del temor, como planteas, Álvaro, porque creo que aquí lo importante es señalar a la gente, a la opinión pública, a los votantes, qué es lo que sucede cuando se frena la economía, qué es lo que sucede cuando hay un alza de impuestos tan grande. Nosotros nunca hemos estado en contra del alza de impuestos. De hecho, el presidente Piñera hizo una reforma tributaria post-terremoto, post-tsunami, porque era necesario hacerla. Cuando es necesario y tú defines un objetivo, un instrumento económico. Evelyn Matei nunca la ha descartado, pero sí definiendo un objetivo claro para el cual va a ser utilizada la reforma. Decir la verdad no es campaña del temor, o sea, está diciendo la verdad de Larroulet. Lo que pasa es que el ministro Larroulet lo que ha dicho es algo que está absolutamente en el ambiente y es parte de un diagnóstico común, que mucha gente especializada en el área de economía, y por eso el ministro de Hacienda hoy día incluso insistió en los mismos dichos. Pero decir ese tipo de cosas no es infundar temor, es decir algo que es absolutamente real. Todos sabemos que cuando se anuncia un alza de impuestos de esa magnitud y cuando no está en el programa de gobierno un énfasis en la creación de empleo, todos sabemos que eso realmente es importante. Chile hoy día está creciendo cerca del 6% y nosotros queremos mantener lo que se ha hecho en este gobierno. Sí, una pequeña aclaración. Chile va a tener niveles de crecimiento cercanos al 3%, de hecho, en lo que queda del año. Y por eso el crecimiento final va a ser más bajo, porque efectivamente hace mucho tiempo empezó un proceso de desaceleración de nuestra economía. El 2014 está entre 3,75 y 4,75. Tal cual. Y para que así sea, tiene que crecer a menos del 3 o cercano al 3 en lo que queda del año. Entonces, efectivamente hay una tendencia a la desaceleración, respecto a la cual el propio gobierno tiene que hacerse cargo, no puede culpar al próximo gobierno. Yo creo que si hay algo que es negativo es cuando las autoridades evaden su propia responsabilidad, porque la tendencia durante los primeros años fue todo es culpa del gobierno anterior. Pero como pasaron 3 años y ya no era una excusa creíble, entonces ahora la culpa la tiene el próximo gobierno. Y eso da cuenta de una falta de rigurosidad analítica lamentable. Ahora, respecto a este punto, mira, el informe de política monetaria del Banco Central no hace ninguna referencia a las variables políticas que ha planteado el ministro Larroulet. Ninguna. Porque efectivamente las causas que tienen que ver con la desaceleración son de otro tipo. Y no tienen que ver con los programas de gobierno que están en discusión. El segundo punto, países que tenían el nivel de desarrollo similar a Chile, que hoy día son países desarrollados, tenían una carga tributaria superior a la que hoy día tiene Chile. Entonces, esta tendencia de generar el temor de que cualquier alza tributaria va a generar un impacto negativo en la economía no es decir la verdad. Porque la experiencia concreta, como ocurrió bajo el presidente Elwin, fue distinta. Lo que nosotros decimos, tenemos ideologías distintas, tenemos visiones de mundo distintas. El diagnóstico puede ser el mismo, pero efectivamente tú, Lili, dijiste algo que yo comparto plenamente. La forma en la cual nosotros creemos que se resuelven los problemas del país son distintos. Y respecto de estas visiones, ambas legítimas, se tienen que pronunciar los ciudadanos el próximo 15 de diciembre. Pero lo peor es creer que unos representan el progreso y otros representan la crisis. Porque la experiencia concreta que ha habido en Chile es que, por lo menos, el sector político al cual yo he representado ha significado que ha habido un progreso para el país. Ahora, ¿cuál es el desafío? Y vuelvo al tema de fondo. Enfrentar la desigualdad. Tenemos una clase media endeudada, tenemos problemas con las regiones, con el centralismo exacerbado, tenemos brechas salariales entre hombres y mujeres, y eso requiere, podría citar una serie de otros ejemplos, medidas estructurales como las que están contenidas en el programa de Michelle Bachelet. Hay un punto que quedó planteado que me gustaría dar la oportunidad que lo responda Lili Pérez. ¿Qué pasa finalmente con los empresarios? ¿A quién están apoyando? ¿A Evelyn Matei o a Michelle Bachelet? Una cuestión previa. Cuando el Banco Central nos hizo la presentación en el Senado con respecto a todo lo que son los balances, obviamente ellos hacen un análisis que es técnico. No hacen un análisis de variables
señales políticas, de un diagnóstico político. Por lo tanto, esta desaceleración en la economía que ya se vislumbra es algo que es parte de lo que un ministro de Estado tiene que decir. Okay. O sea, zanjado eso, sí. Me parece que era importante decir. ¿Los empresarios? Sí, ¿con quién están los empresarios? ¿Por el Mateo con Michelle Bachelet? O sea, yo creo que es cosa de la cantidad de publicidad en la calle. Yo imagino que todo eso después se sabe a través del CERVEL, ¿no? De qué aporte tienen las candidaturas. Entonces, ¿cómo es? Los empresarios... Perdón, es que si es así, hay una contradicción. Porque no se puede por una parte señalar que el programa de Michelle Bachelet va a generar crisis económica y por otra señalar o insinuar que están con Michelle Bachelet. Entonces, ¿qué es lo que hemos dicho nosotros? Seamos rigurosos en el diagnóstico y en el análisis y no pretendamos sacar pequeños dividendos. Sí, pero yo he dicho algo que es cosa de mirarlo. O sea, tú te das cuenta cuando una campaña, yo he sido candidata varias veces, cuando una campaña hay mucha publicidad radial, mucho en la calle, mucho monumental, el valor que tiene eso. La verdad es que tú te das cuenta cuando una campaña que tiene muchos recursos económicos, cuando otra no los tiene. Es 1 a 5, digamos, la diferencia. Entonces, si tú me preguntas, los empresarios, así como un todo, obviamente hay empresarios que están apoyando a Elin porque no son un grupo ideológico, no existe un grupo de los empresarios que piensen ideológicamente, pero la sensación, y yo creo que eso va a quedar en evidencia una vez que se conozcan las cuentas del servicio electoral, la sensación es que la mayoría de los grandes empresarios o gente que aporta en las campañas está en forma evidente con Michelle Bachelet. Pero los grandes empresarios son los que hacen las inversiones. ¿O están asustados o están apoyando a Bachelet? ¿Cuál de las dos cosas es la verdad? A ver, es que una cosa no puede significar, o sea, no se puede decir. Yo no he visto, Álvaro, ustedes han criticado hoy día los dichos del ministro Larroulé, que él hace un análisis político coyuntural con respecto a los temas económicos y después lo fortalece, digamos, en su declaración del ministro de Hacienda Felipe Larraín hoy día mismo. Y ustedes lo desestiman. Está bien, es una crítica política. Pero, ¿ustedes han visto algún empresario o líder empresarial haciendo un diagnóstico político? Yo al menos no lo he visto. Por lo tanto, a Daniel creo que es un error plantear como que los empresarios, yo creo que empresario es como una caricatura. Yo imagino que hay empresarios que ayudan a todos, o a algunos, o a los que la llevan en las campañas. Pero de ahí a cuando tú te das cuenta dónde están los grandes intereses hoy día de los empresarios, a mí al menos me parece súper evidente, viendo lo que está en la calle en publicidad, que están con la candidatura de Michelle Bachelet. Sí, pero hay un tema bien de fondo, y ahí yo tengo un punto de diferencia contigo, Lili, y es que no se puede señalar por una parte que no es campaña del temor decir la verdad, y por otro lado decir una verdad que es absurda. Porque si efectivamente va a generar crisis económica el programa de Michelle Bachelet, no se puede al mismo tiempo señalar los empresarios están con Michelle Bachelet. O sea, es lo uno o lo otro. No se pueden decir ambas cosas al mismo tiempo porque son abiertamente contradictorias. Y esto da cuenta de que, lamentablemente, la campaña del oficialismo se ha construido en base a prejuicios y caricaturas que no son creíbles, que la ciudadanía no comparte. Porque Michelle Bachelet ya fue presidenta de la República. Nadie puede pensar que ella va a tener una gestión irresponsable. Por lo demás, el programa de Michelle Bachelet está claramente financiado y señala que cuesta 15.100 millones de dólares, señala cuáles son las fuentes de financiamiento, señala las medidas de cada uno de los puntos del programa, el itinerario en el cual se va a desarrollar. O sea, es una propuesta seria que da cuenta de alguien que ya gobernó, que tiene la experiencia de gobernar y que los chilenos evalúan que va a ser una muy buena gestión. Decir que eso va a significar crisis económica y que poco más que está desincentivando la inversión, porque eso es lo que dijo el ministro, y al mismo tiempo sí que los empresarios la apoyan, o sea, los empresarios la apoyan pero desincentiva la inversión, eso es una contradicción. Entonces, por eso nosotros decimos que nos está diciendo la verdad, porque la verdad no puede ser absurda. Oye, pero ¿qué contradicción? Ninguna. Si los grandes empresarios siempre tratan de apostar a quién está punteando las encuestas. O sea, ¿cuál es el misterio de que los grandes empresarios apostaran a Bachelet? No es ninguna. Ningún misterio. Ningún misterio. El tema de lo que afecta a la inversión no tiene nada que ver con los empresarios. Lo que tiene que ver es con que es un diagnóstico político, coyuntura, de cuando tú ves un programa, el programa de gobierno de ustedes, Álvaro, plantea una serie de medidas de carácter económico que no van amarradas con la creación de empleo, que es lo que ha hecho este gobierno, 860.000 empleos en todos estos años, que no va amarrada a los planes de continuar. Ustedes, por ejemplo, criticaron ampliamente los planes de reconstrucción del presidente Piñera. ¿Y el plan de reconstrucción ha estado cuánto? ¿En un 95%? ¿Dónde está? Si ustedes dijeron de que no estaba completada la reconstrucción, ¿dónde está en el plan de gobierno?
esa crítica no está. Entonces, yo lo que veo, o lo que nosotros vemos desde el comando de Evelyn Matei, o la gente de nuestro sector en general, lo que nosotros vemos es eso. Vemos que existe una tendencia con ese programa de gobierno, obviamente, a generar dudas con respecto a lo que va a suceder en materia económica, que, ojo, las materias económicas al final tienen un gran impacto, obviamente, en lo social. Es lo que pasó, el Transantiago fue una medida económica que tuvo un tremendo impacto social, finalmente. Pero nuestro punto es muy simple, es que las críticas del ministro Larraín son infundadas, constituyen una caricatura, pretenden generar temor en la población, van a tener un efecto boomerang respecto a quienes la realizan, y no dan cuenta de lo que es la realidad. Qué claro posiciones en ese punto. Ha citado 2 veces el tema de la reforma tributaria en el gobierno de Elwin como un buen ejemplo. Sí. Hay una diferencia. La reforma de Elwin fue consensuada entre la concertación y la alianza, porque la concertación no tenía las mayorías para establecerla por sí solo. Fue un sector sí, de la consensuada con una parte de RN que encabezaba Sebastián Piñera. Yo la acuerdo. Ahora no es necesario, que se nos están cayendo la escenografía, no se preocupen. ¿Qué se cayó? No pasó nada, se cayó la escenografía. Se acordó alguien de la reforma de Elwin, parece. Ya. No le gustó a alguien la reforma. Álvaro, pero ahora la reforma tributaria puede ser empujada solamente por el Pacto Nueva Mayoría, sin buscar consensos. ¿Eso no es un elemento que sí puede ser más desestabilizador o que al menos puede generar más incertidumbre entre los inversionistas? No, en absoluto. Primero porque esta es una reforma que su contenido se conoce íntegramente. Está precisada lo que nosotros hemos señalado, ingeniería de detalle. Se sabe cuáles son los tributos que aumentan, los que disminuyen, cuáles son las medidas ante evasión, ante elusión, cuáles son las medidas por inversión. Es una reforma pro educación, pro pyme, pro ahorro e inversión. Ahora, ¿cuál es el punto? Que, bueno, el Parlamento tendrá que discutirla, pero efectivamente la nueva mayoría tuvo un resultado histórico. Nunca había ocurrido que eligiera 18 diputados más que la Alianza y 5 senadores más. Ahora, además, en un contexto distinto, porque no nos olvidemos que durante 16 años en Chile hubo senadores designados. La concertación del pasado tuvo mayoría social, política y electoral y sin embargo nunca podía aprobar siquiera una ley ordinaria, producto de las distorsiones que en ese tiempo establecía nuestra Constitución y mantiene también otras distorsiones, el sistema electoral, los altos quórum. Pero efectivamente esta reforma se puede impulsar. ¿Qué es lo relevante? Que ha sido elaborada por un destacado grupo de académicos, que es expresión de las necesidades sociales, que tiene por objeto financiar la reforma educacional, satisfacer otras necesidades sociales, hacerse cargo del déficit estructural que va a heredar de la presente administración y hacer realidad algo que es muy importante, el principio de equidad tributaria. Esto es, que los que tienen más contribuyan más. Es una reforma responsable, es una reforma necesaria y es una reforma que va a mejorar la calidad de vida de los chilenos. Me imagino que ambos coinciden en que las inversiones son necesarias para Chile, para el desarrollo, para el empleo, etcétera. ¿Cuál de las dos candidaturas entrega las mejores condiciones a los inversionistas para poder invertir en Chile? O sea, sin duda la candidatura de Evelyn Matei, porque da mucho más certeza. Evelyn Matei en el debate de Archie, el día viernes, que también estaba Álvaro, ella fue muy clara con respecto a la fuente de financiamiento. Una fuente de financiamiento es efectivamente todo lo que es combatir la elusión. Por ejemplo, hay personas que tienen una casa gigantesca de 1000 metros cuadrados en un predio agrícola. ¿Qué contribuciones pagan? Y eso sucede, y mucho. O personas que tienen casas a nombre de la sociedad de inversiones. Y eso sucede, y mucho. Y no corresponde porque no pagan la contribución correspondiente y el resto de las personas, imagínate que estamos pidiendo que los adultos mayores no paguen contribución. Entonces ahí hay algo que hay que enfrentar con mucha fortaleza y con voluntad política de hacerlo. En segundo lugar, todo lo que es reasignación también de gastos. Y en tercer lugar, es mantener el estado de crecimiento actual de desarrollo, de empleo y desarrollo que tenemos. Álvaro Elizalde, ¿quién da mejores condiciones a los inversionistas? A ver, lo importante en primer lugar es quién da mejores condiciones para mejorar la calidad de vida de los chilenos, valga la redundancia. Pero efectivamente este es un programa económicamente responsable y lo más importante que señala cuánto cuesta y la fuente de financiamiento. Ya lo dije anteriormente, 15.100 millones de dólares y se señala que las fuentes de financiamiento son crecimiento económico, reasignaciones presupuestarias, obviamente medidas ante ilusión e integración y reforma tributaria. Y ahí tenemos una diferencia con la candidatura al oficialismo. La candidatura al oficialismo, de acuerdo a lo que señaló el jefe programático, cuesta más de 20.000 millones de dólares. La candidata Evelyn Matei les dijo que no costaba eso, al parecer no se había coordinado con su jefe de programa, pero él lo señaló el día 28 de noviembre en la página C2 del Mercurio, cuando anunciaron estas medidas de segunda vuelta, que es como este ofertón de última hora. 3.000 millones de dólares adicionales. ¿Y cómo lo financian? Señalan con crecimiento económico, estamos de acuerdo, con reasignaciones presupuestarias, estamos de acuerdo, con medidas ante ilusión e integración, estamos de acuerdo, y con déficit. El propio jefe programático de Evelyn Matei señala que le van a financiar con más de 6.000 millones de dólares de déficit. Y ahí tenemos una diferencia. Nosotros creemos que la responsabilidad fiscal, para que no se produzca el fenómeno de pan para hoy, hambre para mañana, significa que el Estado no puede más gastar más de lo que recauda.
Y ahí tenemos la principal diferencia. Nosotros creemos que es necesaria una reforma tributaria, porque eso permite que el Estado recaude más para financiar más. Uno no puede financiar gastos permanentes con ingresos transitorios, y menos aún con déficit. Y el propio jefe económico y jefe programático señala que lo van a financiar con déficit. Y dice algo más preocupante. Dice, bueno, y si además todo lo demás falla, en una de esas estudiamos una reforma tributaria. Entonces, yo creo que hay una lógica de improvisación que es preocupante y que contrasta con la responsabilidad que ha tenido nuestro programa. Mira, la reforma tributaria, voy a insistir en esto, es un instrumento económico, no es un fin en sí mismo. Por lo tanto, aquí vemos el programa de gobierno de la Concertación junto al Partido Comunista, que lo que quieren es inflar el Estado a través de una reforma tributaria. Nuestro programa de gobierno de Elín Matei lo que plantea es que existen hoy día los mecanismos en crecimiento económico con respecto al combate a la elusión y con respecto a la reasignación en algunos programas que siempre se están evaluando, algunos no son todos los exitosos que se quiere y por lo tanto se pueden reasignar recursos, y desde ese punto de vista con eso está financiado un programa de gobierno. Entonces, plantear hoy día una reforma tributaria sin un objetivo, sentimos y creemos y tenemos la convicción de que no es el camino correcto. La reforma tributaria de Michelle Bachelet tiene un objetivo claro y nítido: financiar la reforma educacional, satisfacer otras necesidades sociales, hacer realidad el principio de equidad tributaria, hacerse cargo del déficit estructural que hereda la presente administración. Eso está acotado, está cuantificado, y de ahí que sea una reforma que cuesta o que va a permitir una recaudación adicional de 8.200 millones de dólares. ¿El programa completo cuesta 15.100? 15.100. ¿Cuánto cuesta el de Elín Matei? Cerca de 22.000. ¿Cerca de 22.000? Así es, porque tiene medidas que son tremendamente importantes, por ejemplo, de inclusión de personas con discapacidad. ¿Elín Matei dijo cuando Michelle Bachelet nombró los 20.000 millones de dólares de Elín Matei en el debate, dijo que no era cierto? No, porque Michelle Bachelet le planteó a Elín Matei que eran adicionales. No, dijo que costaba 20.000 millones. No, porque eran adicionales. Lo que ella plantea, nuestro programa de gobierno hoy día, con lo que hay hoy día, está financiado. 22.000 millones total, porque Felipe Morandé nos dijo 17.000. Está financiado, nosotros estamos sumando las 30 medidas adicionales. Sí, que son 3.000 y tantos millones. Sí, nosotros estamos sumando aprox las medidas adicionales que sumamos ahora en segunda vuelta, que hay muchas medidas que son, por ejemplo, para adultos mayores, para mujeres que son víctimas de violencia intrafamiliar, y todo eso, por supuesto, tiene un costo. O sea, hay que tener claridad que los programas de gobierno no es solamente que tú escribas o hagas un diagnóstico o una declaración de intención, sino que esto tiene que venir costeado. Okay, bueno, ahí tenemos una diferencia, y bueno que los chilenos decían el próximo 15 de diciembre. Nosotros creemos que no se puede financiar la política pública, la política social, con déficit. No creemos que el déficit sea bueno para el país. Por eso planteamos una reforma tributaria. Entonces, si hay alguien que cree que es bueno, el propio jefe económico y jefe programático habla de 6.300 millones de déficit estructural, déficit. Si alguien cree que es bueno el déficit para el país, que es bueno que un país se endeude para financiar algo que no puede gastar, bueno, su opción puede ser legítimamente Elín Matei. La opción de Michelle Bachelet, que es una opción responsable, que ha administrado las finanzas públicas con responsabilidad, que tuvo una política macroeconómica activa y microeconómica también durante la crisis, que ha sido elogiada en el mundo entero respecto de cómo Chile salió de esa situación tan dramática entre los años 2008 y 2009, es distinta. Tenemos que actuar con responsabilidad, el Estado no puede gastar más de lo que recauda, y por eso se requiere de una reforma tributaria. ¿Por qué tú insistes en decir una política fiscal responsable, poniendo inmediatamente el adjetivo con que este programa de gobierno de Elín Matei no lo es? Yo creo que no. Porque nuestro concepto es irresponsable financiar la política, el gasto público con déficit. Álvaro, cuando tú indicas de que fue tremendamente exitosa Michelle Bachelet en el manejo, y ustedes la Concertación, en el manejo económico del país, ¿por qué perdieron las elecciones en el año 2009? El país necesita tener respuesta y quería un cambio. Ese cambio lo vio obviamente en nuestro sector político, en la Alianza. Hoy día lo que nos estamos jugando, y hay que decirlo, de verdad, Álvaro, ustedes han mirado en menos la candidatura de la Alianza. Ustedes dijeron que iban a ganar en primera vuelta. Hoy día la candidatura de Elín Matei se convirtió en una candidatura competitiva, y eso no se puede negar. Hoy día las cifras no son lo que estaban antes. Cuando Michelle Bachelet llegó a Chile, ¿cuánto marcaban todas las encuestas? Yo sé que las encuestas han dejado de ser predictivas. Ninguna casa de estudios, universidad o centro ha hecho encuestas que sean, tal vez no han encontrado la metodología todavía adecuada con voto voluntario. Yo soy de las que piensa eso, pero ya van a llegar a eso. Pero todas decían o daban cuenta de que ella tenía una adhesión presidencial de un 75, 72%. Pero no era intención de voto. Yo sé que no es intención de voto. No tengo
claro, seamos rigurosos. La candidatura de Evelyn Matei es una candidatura competitiva hoy. Se volvió una candidatura absolutamente competitiva. Mira, la de Evelyn Matei. Nosotros en ese sentido no menospreciamos a nadie, al contrario. El estilo de Michelle Bachelet es un estilo muy humilde y por tanto ya lo que nos invite a trabajar, a realizar el máximo esfuerzo para obtener un gran resultado el próximo domingo, no hará esta carrera por corrida. Y efectivamente nosotros no es que hayamos dicho que íbamos a ganar en primera vuelta. Trabajamos, hicimos el mejor esfuerzo por obtener el mejor resultado en primera vuelta. Convocamos a los chilenos para que nos dieran un importante respaldo. Estuvimos a 3 puntos de la mayoría absoluta con 9 candidatos, de los cuales 7 le robaban más votos a Michelle Bachelet que a Evelyn Matei. 3 de cada 4 ciudadanos votó el pasado 17 de noviembre por las opciones de cambio. 3 de cada 4. Y eso da cuenta que efectivamente hay un descontento en la ciudadanía respecto a la situación actual. Porque hay esta sensación a la cual yo ya hice referencia. El progreso no está llegando a todos. Y por eso este país efectivamente debe seguir creciendo, pero tenemos que generar las condiciones para que todos sintamos que el progreso está golpeando la puerta de todos los hogares. Y ahí tenemos que ir a una pausa. Tenemos que ir a una pausa y ya estamos de vuelta inmediatamente con más de este debate de los voceros aquí en CNN Chile. Ya muchísimos temas para conversar todavía a la vuelta de esta pausa. Estamos de vuelta con el debate de los voceros aquí en CNN Chile. Álvaro Elizalde y Lili Pérez, a solo 6 días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Otro tema de hoy, el puente de Chacao. El presidente Piñera está anunciando que se construye definitivamente el puente después de adjudicarse. Hay una oferta que es técnica y económicamente viable. Si Evelyn Matei es presidenta, ¿se construye el puente de Chacao? Pero obvio, o sea, es una necesidad en la región, es una aspiración de la comunidad. Y Evelyn dijo algo fantástico en el debate Archi. Por ejemplo, cuando le preguntaron con respecto a Hidroaicén, de que todos los proyectos, bueno, esto no es un proyecto energético, pero todos estos proyectos de gran envergadura siempre tienen que ser con las comunidades y no de espalda a las comunidades. Este puente, que le da, digamos, un acceso indispensable a la gente de la zona, creo que va a generar un impacto súper positivo en la región y espero que en el futuro gobierno también, nuestro futuro gobierno, podamos sacar lo mismo para el tren rápido Santiago-Valparaíso, Valparaíso-Santiago. Si Michelle Bachelet es presidenta, ¿se hace el puente sobre el canal de Chacao? Si es técnica financieramente viable, tendrá que hacerse, pero habrá que evaluarse. Yo espero que este no sea un anuncio... ¿Habrá que evaluarlo? No, si es técnica y financieramente viable, ¿cuál es el problema? Pero lo que hay que hacer es evaluar que no sea un anuncio rimbombante como aquellos a los cuales nos tiene caracterizado este gobierno. No olvidemos que prometieron el mejor censo de la historia y terminó siendo el peor. Entonces, si es viable, Álvaro, yo no tengo ninguna objeción, pero tendrá que evaluarse. Eso? Pero si no fue... ¿En qué gobierno fue el presidente Lago? O la presidenta Bachelet que anunciaron en el puente de Chacao. Yo me acuerdo, con bombo y platillo, el presidente Lago. O sea, increíble. Pero Lili, lo que yo digo es lo siguiente. Y se concreta ahora si y tú dices, mira, vamos si es técnica y financieramente viable, ¿cuál es el problema? Pero hay que ver si efectivamente no es los típicos anuncios rimbombantes a los cuales nos tiene acostumbrado el presidente de la República. Ustedes hacían los típicos anuncios rimbombantes. Mira, pero si este puente está la gente esperándolo con ansia hace 2 gobiernos atrás. Este gobierno jamás generó una expectativa con respecto a ese puente, como sí lo hicieron los gobiernos de ustedes. Entonces estamos de acuerdo. Yo no veo que haya... O sea, ¿tú estás de acuerdo que no hay que generar expectativas de cosas, y menos con anuncios rimbombantes que no se cumplen? Yo creo que vale la pena generar una polémica respecto a este tema, porque si el proyecto es bueno, bien, pero habrá que verlo. Lo recordaba Lili Pérez. Nosotros lo vamos a hacer. Este proyecto estaba yendo adelante con el presidente Lagos el año 2006. Con la presidenta Bachelet se decidió parar el proyecto. ¿Por qué Michelle Bachelet hizo eso el 2006? El 2006 se dijo que no era viable el proyecto y ahora habría de hacer lo contrario. No, lo que yo digo es lo siguiente. Efectivamente se procedió a la adjudicación económica. Si es financiera, viablemente, desde el punto de vista ingenieril no tiene ninguna objeción, que se realice. Pero fue un error. Pero habrá... echar para atrás el proyecto del año 2006. No, en absoluto. Eran tiempos distintos. ¿Y cuál es la diferencia entre los costos con los cuales hoy día está planteando el gobierno son infinitamente inferiores? Entonces hay que ver si efectivamente el diseño de ingeniería es el adecuado y si los costos son inferiores, cuál sería el problema. Pero, insisto, porque ¿sabe lo que ocurre? Que este gobierno nos tiene acostumbrados a estos anuncios rimbombantes, el mejor censo de la historia, en fin, o sea, esto de que todo se hace bien ahora y en el pasado se hizo mal y se ha terminado cayendo por su propio peso. Entonces, de ahí yo, en lo personal, tengo una aprehensión que es la que tiene la ciudadanía, pero... Nuestro va a ser un gobierno responsable que analizará en su mérito este proyecto y obviamente si es una buena iniciativa y es
viables desde los puntos de vista que he señalado, habrá que llevarlo adelante. ¿Le queda alguna duda de que Michelle Bachelet va a llevar adelante este proyecto como presidente? O sea, si no lo hizo antes, ¿por qué lo va a hacer ahora? O sea, esa es la duda que yo imagino que tiene toda la gente de la zona, de la región. Uno podría preguntarse también, ¿por qué anunciar esto a 6 días de las elecciones? ¿No es un poco electoralista? No. Tiene que ver con los que van a hacer la inversión. Acuérdate que esto es un proceso y pero los plazos de la licitación los absolutamente técnico. Pero los plazos de la licitación los pone el gobierno. El gobierno cuando dice lo vamos a abrir tal día. Absolutamente técnica. Mira, yo estuve en Antofagasta hace 4 semanas atrás, y el ministro de Salud instaló la primera piedra del nuevo hospital que se debería haber construido durante el gobierno de Sebastián Piñera. Porque la obra ya estaba todo el diseño listo en el gobierno de Michelle Bachelet. Efectivamente, producto del terremoto establecieron estándares de constructibilidad más resistentes, pero se demoraron 4 años y ahora entonces instalaron la primera piedra, a 4 o 5 días de la primera vuelta. Y si uno ve los ejemplos, son muchos. O sea, aquí lamentablemente hay un gobierno que está haciendo una gestión, y más que preocupado de gobernar bien, de generar la imagen de que efectivamente se están haciendo bien las cosas con fines electorales. Y eso la ciudadanía lo percibe, porque en Antofagasta la gente me paraba en la calle y me decía, ¿sabe qué más es una ofensa? Llevamos 4 años esperando este proyecto que dejó listo Michelle Bachelet y a pocos días de la elección se instala la primera piedra. Pero si tú dices que tiene un fin electoral, sería exitoso. Esa es la sensación. No, porque ¿sabes qué es lo que ocurre? Que al final los chilenos son más sabios de lo que cree el gobierno y se dan cuenta de todo este tipo de actitudes. Ahora, lo hacen todos los gobiernos, ¿no? Yo me acuerdo del tren al sur del presidente Lagos. No sé, yo me acuerdo cuando yo era diputada de la Florida, los presidentes fueron a 3 veces a inaugurar o poner la primera piedra, del cruce de Walker Martínez con la avenida La Florida. Convengamos en que lo hacen todos entonces, siempre la semana antes de las elecciones todos los gobiernos intentan. Los gobiernos, y más los gobiernos que ahora duran 4 años, obviamente cualquier gobierno del color político que sea siempre va a querer cortar cintas. Pero también en esta cuestión hay que decir las cosas con harto realismo y con franqueza, pues Álvaro. O sea, este gobierno, las cosas que ha anunciado las ha concretado. En este gobierno se han hecho más hospitales que nunca. Y yo quiero saber algo, porque a mí no me quedó claro el debate del viernes de Archie. ¿Ustedes son partidarios del proceso en la construcción de hospitales? Y me refiero a la construcción en todo lo que es el sistema de concesiones. Porque la respuesta de la expresidenta Bachelet no nos quedó claro si son partidarios o no son partidarios. No, pero ella planteó que efectivamente hay una serie de críticas que se ha hecho respecto al sistema de concesiones. Pero mira, yo quiero otro punto que es muy importante, el censo. Porque aquí se dice que lo han hecho todo muy bien. Pero contéstame primero lo de la concesión. Pero si yo lo contesté, efectivamente nosotros tenemos cuestionamientos respecto a la forma en la cual se han desarrollado esos proyectos. O sea, ustedes aspiran a que se hacen hospitales, si ustedes llegan a ser gobierno, van a ser todos con inversión pública, no con concesiones, con sistema de concesiones. Las constructoras son siempre privadas, no existen empresas públicas para construir. No, está bien. Y otra cuestión distinta es cómo se administra. No, la administración hospitalaria es otra cosa. La gestión hospitalaria no está en discusión, porque nadie de nosotros está de acuerdo con la gestión hospitalaria que sea concesionada. La construcción por definición la hacen las empresas privadas. Yo no conozco una empresa pública de construcción, ya sea la vivienda social o los hospitales. ¿Sabes a lo que me refiero? No juegues con la gente, porque las concesiones, lo que tú haces un llamado a licitación. Por ejemplo, nosotros en nuestra región tenemos 2 hospitales que han sido llamados a licitación. El hospital de Marga Marga, que se ha instalado en Villa Alemana, y el biprovincial Quillota-Petorca, que está en la carretera ahí a la entrada de Quillota. Esos hospitales ya fueron aprobados. ¿Tú puedes creer que en la discusión de la ley de presupuestos estuvo en cuestión seguir con el modelo de concesión? Menos mal que lo salvamos. Yo no estás confundiendo 2 conceptos distintos, la construcción y la administración del hospital. Pero si yo te estoy hablando de construcción, no de administración. En Chile la construcción la hacen los privados. Pero si nadie está discutiendo eso, te estoy hablando de las concesiones. ¿De quién construye? Pero tiene que ver con la administración. El servicio de salud, Daniel, lo que hace no sé si, yo creo que hay una confusión de parte libre y conceptual en esta materia. Yo entiendo que todos los hospitales son construidos por privados, necesariamente. Obvio, pero tú puedes tomar 2 caminos. Es como Ministerio de Obras Públicas. O tú construyes una carretera con fondos de vialidad o haces una licitación y después cobras peaje. Esa es la diferencia. Las cárceles concesionadas, los hospitales concesionados en su construcción, a eso es lo que nos estamos refiriendo. Pero es la administración. Yo creo que hay un error conceptual de tu parte. Lamentablemente es la administración lo que está en debate, porque la construcción se hace con recursos públicos y la hacen privados. En Chile no existe una empresa pública que construya. Que construya casa, que construya hospitales, no existe. Álvaro, y es la la gestión administración hospitalaria. Y la gestión la puede tomar directamente el Estado o
puede otorgar la concesión en privado. Y es ahí donde hay un cuestionamiento a cuando se otorga la concesión en privado respecto de la forma en la cual se están administrando los servicios hospitalarios. Yo creo que hay un error conceptual. Pasemos a otro tema relevante, que es la discusión. No, porque eso es la gestión hospitalaria. Que en eso, ninguno de nosotros cree que la gestión hospitalaria tiene que estar en manos de privados. ¿Qué hospital ha construido una empresa pública del Estado en Chile en los últimos 10 o 20 años? Ninguno. Bueno, entonces, ¿por qué ahora estarían dudando del modelo? Se refiere a la administración. Pero Álvaro, entiende. Dile, te acabo de aclarar el punto. Está bien, pero lo que tú no estabas ahí, pero lo que se está cuestionando es el modelo de concesiones para la construcción. Aparte de un supuesto errado. Les propongo que pasemos a otro tema, que es la ficha de protección social, un tema muy relevante. ¿Qué propone concretamente Evelyn Matei, que en el debate del Archi se enfocó en las críticas a la ficha de protección social? ¿Qué propone ella concretamente respecto a este tema? Bueno, la ficha de protección social ha sufrido pocas modificaciones en lo que es su historia. Es una ficha de protección social que data de, no sé, la ficha cuánto tendrá, de 30 años de existencia, 32 años de existencia. Y una ficha que siempre la gente que está en una situación de vulnerabilidad se queja, y con justa razón, de que tiene que mentir al encuestador que viene enviado por el municipio respectivo, por ejemplo, omitir o decir que no tiene cuarto año medio, porque en nuestro país, desgraciadamente, una persona que termina sus estudios le sube el puntaje en la ficha. ¿Cuál es la solución? Bueno, la solución es que Evelyn lo que ha planteado dentro de las 30 medidas adicionales que se sumaron al programa es que algunos de estos programas, de estas medidas, no van a pasar por la ficha de protección social. Por ejemplo, lo que es con los programas destinados a los adultos mayores o a las mujeres que han sido violentadas. Mira, sobre este punto, Michelle Bachelet durante la campaña ha escuchado a muchos ciudadanos que le han dicho: mi situación socioeconómica es la misma y he perdido un beneficio que me ha quitado el gobierno de Sebastián Piñera. Estoy hablando de miles de casos. Y eso da cuenta que efectivamente bajo este gobierno ha habido una errónea administración y aplicación de la ficha de protección social. Que efectivamente a personas que mantienen la misma situación que antes se le ha quitado un beneficio. Es decir, millones de personas que se vieron beneficiados por las políticas públicas de Michelle Bachelet se han visto privados de estos beneficios bajo la presente administración. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la propuesta? Y lo que ella ha planteado es que en primer lugar se va a estudiar la situación caso a caso para restablecer los beneficios a aquellos que injustamente los perdieron. Y además, obviamente, se va a estudiar la forma en la cual se está aplicando la ficha de protección social. Y en eso yo quiero ser bien claro en esta materia, porque cuando nosotros hicimos esta denuncia hace ya varios meses, el ministro de Desarrollo Social señaló que era infundada y planteó una serie de temas que no dan cuenta de lo que era la realidad y lo que el curso de la campaña estábamos viendo. Porque aquí, en concreto, y la gente que está en la casa lo puede ver, aquí había personas que tenían un beneficio con Michelle Bachelet, no mejoró su situación socioeconómica y bajo la presente administración lo perdieron. Y esto básicamente porque se incorporaron nuevos elementos, particularmente lo que se llama la validación administrativa de la ficha de protección social, que hizo que mucha gente, por razones administrativas, subiera su puntaje, porque incluía una serie de variables con una base de datos que no son del todo rigurosas. Mira, hay casos tan dramáticos como personas que viven en un campamento y que han recibido notificaciones del gobierno de que pierden un beneficio que obtuvieron bajo el gobierno de Michelle Bachelet. ¿Están ambos de acuerdo en que la ficha de protección social es necesaria para focalizar las políticas públicas? O sea, absolutamente. O sea, la ficha tiene que tener modificaciones profundas, porque la única forma, primero, de no malgastar recursos del Estado. En segundo lugar, de focalizar bien políticas públicas. Pero me llama la atención lo que plantea Álvaro, lo hago por tu intermedio, porque es como difícil hacerlo directo. Sí, como las comisiones. Esto cuando tú planteas de que beneficios que tenían durante el gobierno anterior y que durante el actual gobierno se habrían perdido. Eso quiere decir entonces que no había ninguna focalización de los recursos del Estado en beneficios sociales, porque entonces eran absolutamente libres y abiertos. O sea, es como... ¿sí? No, es así. El fenómeno es otro. Es personas que efectivamente cumplen con los requisitos que establece la ley, pero producto de esta validación administrativa con bases de datos poco confiables, efectivamente en este control adicional que estableció el Ministerio de Desarrollo Social, a la gente le subieron el puntaje por secretaría y quedó privado de un beneficio. Porque hay una mala gestión. Porque había una mala gestión en esta llamada validación administrativa adicional que ha establecido el gobierno. Y por eso personas que tienen derecho conforme a la ley lo han perdido. Y por eso nosotros hemos señalado algo muy simple. Todas las personas que conforme a la ley tienen derecho a un beneficio establecido bajo el gobierno de Michelle Bachelet o bajo el gobierno actual y que injustamente han sido privados de tal, se va a revisar su caso para que se les pueda recibir. Es revisar los errores, digamos, que hay casos que están... Es que son miles de casos. Desafortunadamente no son pocos casos, porque no estamos hablando de un margen de error bajo ni casos aislados. Son miles de personas que dicen que tenían una PBS y hoy día no la tienen. Y siguen siendo igualmente pobres.
La pensión básica solidaria. La PBS, la pensión básica solidaria. Y los reclamos que nosotros hemos escuchado son muchos. Cuando Michelle Bachelet dijo esto, fue atacada por el gobierno. Bueno, todo el año el gobierno la ha estado atacando, pero por esto en particular fue atacada por el gobierno. Entonces, a nosotros nos alegra que el comando de Evelyn Matei ahora esté consciente de esta situación y lo haya planteado. Ay, pero Álvaro, ¿cómo ahora esté consciente de esta situación? Evelyn Matei fue ministra del Trabajo, le tocó fiscalizar, además fue senadora, conoce bien estos temas, igual que nosotros. Entonces, desde ese punto de vista, aquí es una ficha que no nació hace 3 años con el gobierno de Sebastián Piñera. Es una ficha que tiene más de 30 años y que ningún gobierno le ha hecho las modificaciones tan al hueso como sí se han hecho durante este gobierno. Durante este gobierno se están focalizando. Durante este gobierno, cuando se entregan bonos, se hacen focalizados. Y esa es una gran diferencia. Entonces, no me digas tú de que ese programa de gobierno va a costar, ¿cuánto dijiste tú? 15.100 millones de dólares. 15.100, si ahora nos estamos enterando de que ustedes plantean de que es para todos sin focalización. O sea, ese es un programa de gobierno que está generando, Álvaro, una expectativa que si llegan a ser gobierno es imposible de cumplir. No, pero mi planteamiento es más simple. Voy a repetir lo que dije. Hay personas que conforme a la ley tienen derecho a un beneficio del Estado y que, sin embargo, por un error administrativo y de gestión del presente gobierno, han sido privados de ese beneficio. Y nosotros los vamos a restituir. ¿Pero qué casos son esos? Pero son miles de casos de personas que han perdido estos beneficios. Sí. Pero cada vez que nosotros recorremos con Michelle Bachelet Chile, se le acercan personas diciendo, mire, yo vivo en estas condiciones, paupérrimas. Y sin embargo, me llegó esta notificación del gobierno donde me dicen que yo tengo un puntaje altísimo, por tanto no tengo derecho a un beneficio. La gente que está en su casa lo sabe. Lo sabe. Y cuando yo dije que bueno que se hayan dado cuenta ahora es porque en segunda vuelta empezaron a plantear este tema, porque toda la primera vuelta Michelle Bachelet lo decía en todos los actos y la criticaba al gobierno, salió el ministro de Desarrollo Social a criticarla varios días, señalando que era responsable de las críticas que ya había planteado. Me parece que han quedado los puntos. Hablemos de educación. Hay varios temas que se han planteado que son interesantes de revisar, además las diferencias entre los programas de gobierno. Lucro en los colegios subvencionados, ¿debe permitirse o debe prohibirse, Álvaro Vicente? Con fondos públicos, el planteamiento de Michelle Bachelet, no. Porque lo importante es que cada peso que el Estado invierte en el mejoramiento de la calidad de la educación vaya a educación y no a un fin distinto. Bueno, todo lo que son los fondos del Estado tienen que ser transparentes, tienen que aplicarse las mismas normas que se aplican a las sociedades anónimas, que tienen que ser públicos, registros, que la gente, los apoderados, los alumnos conozcan, y no puede pasar lo que pasó durante el gobierno de Bachelet. Yo quiero recordar, por ejemplo, la acreditación de universidades que estafaron a los alumnos y alumnas. El caso de la Universidad del Mar. Antes de terminar el gobierno, le dieron un crédito Corfo de ¿cuánto? 5.000 millones de pesos. Y a una universidad que estaba mal desde su nacimiento. Entonces, hoy día, hablar de que están protegiendo la educación, de que van a hacer no sé qué con la educación. Oye, si el buen uso de los recursos del Estado es algo elemental en educación pública, lo que hagan los privados con su plata es otra cosa, pero cuando reciben fondos del Estado, obviamente... Ya, pero no se con puede transparencia se puede lucrar. Con transparencia, cumpliendo la ley, cuando es con fondos del Estado, no. No, pero los la colegios... subvención tiene que ir íntegra al proyecto educativo. Ok, pero hoy los colegios particulares subvencionados que reciben dinero del Estado pueden lucrar. Eso es lo que permite la ley. Hoy día las reglas del juego que instauraron los gobiernos de la concertación y durante los cuales se enquistó el lucro de una manera brutal, como el caso de la Universidad del Mar y colegios también, obviamente hoy día está permitido por la ley. La pregunta es algo que hay que regular, por supuesto. La pregunta es, en un gobierno de Evelyn Matei, ¿la ley va a seguir permitiendo que lucren los colegios subvencionados o lo va a prohibir como plantea Michelle Bachelet? Una cosa es la legítima ganancia y otra cosa es el abuso y convertir la educación pública en un negocio. Y en eso obviamente estamos todos en contra. ¿Y quién define lo que es legítima ganancia? Oye, hay un montón de sectores que entran al sector. A ver, por ejemplo, las sanitarias, por darte un ejemplo. Las sanitarias están en un terreno que es del Estado, pero que son privados. Y tienen un margen, porque todo el mundo entiende que no puedes hacer un negociado con algo que es público. Pero es un servicio monopólico, que está, por lo tanto, los precios regulados. En la educación no es así. Bueno, tiene que haber una regulación, tiene que haber una gran fiscalización. Pero regulación solamente para entender el punto... Tiene que haber un debate. Lo que sí nosotros defendemos es la existencia de los colegios subvencionados particulares. Perfecto. Que eso yo creo que es súper importante y que sería bueno que ustedes digan que están de acuerdo con la existencia. Con eso, pero la diferencia que está en el tema del lucro, y por eso quiero mantener claramente la diferencia, que entiendo la postura que se prohíbe el lucro. En este caso, ¿se permite pero regulando qué específicamente? Que no puede haber un negocio a partir de lo que son fondos del Estado. El dinero de la subvención escolar, nosotros lo que hemos planteado primero es subirla.
lo cual ya es algo magnífico, una gran noticia. Segundo, profesores y educadores de párvulos bien pagados, que eso también es demasiado importante y tal vez el origen de muchos conflictos. Y en tercer lugar, que siempre esto tiene que estar, todas estas cosas tienen que estar sometidas a mayor transparencia y regulación. No, yo pero tenemos una diferencia. Quisiera valorar la innovación programática que plantea aquí Lili, porque en esto estamos de acuerdo, porque efectivamente toda la campaña han dicho lo contrario y en este punto estamos de acuerdo, me parece súper positivo. ¿En qué se ha dicho lo contrario? Respecto de la prohibición del lucro con recursos públicos. Pero si ustedes han dicho durante toda la campaña que van a terminar con los colegios subvencionados particulares, Álvaro. Nunca. Álvaro. Perdón, yo te pido, Lili, seamos un poquito serios en esto. Yo te pido que busques un párrafo del programa, uno. No, el programa no lo han dicho. Bueno, entonces, pero lo han dicho en debate, en medio de comunicación. Lili, no hay nada peor que caricaturizar y hacer críticas cuando no se han estudiado los programas. Se ha planteado que los colegios particulares subvencionados se mantienen. Y lo que sí se ha planteado también es el tema del lucro, que es algo distinto, con recursos públicos. Y en eso se ha sido claro. El programa ha sido categórico. Y yo lo que sí veo una innovación en tu propuesta ahora. Y me parece positiva. O sea, qué bueno que estemos de acuerdo. Si estamos de acuerdo, podemos hablar de no me diga que estamos de acuerdo. Porque no, mira, tenemos un tema de fondo conceptual diferente. Nosotros creemos que la existencia de los colegios subvencionados particulares es buena por sí misma. Eso también estamos de acuerdo. Porque impulsa a que mucha gente le da movilidad social poder salir de los colegios municipalizados, aun cuando a mí me encantaría que los colegios municipalizados estuvieran en mejores condiciones de lo que la mayoría de ellos está, aun cuando hay algunos muy destacables, pero también entendemos que la gran mayoría de la gente, personas de clase media, tiene un impulso de poner a sus hijos en colegios subvencionados particulares. Lo importante, Álvaro, y que se ha hecho en este gobierno, Superintendencia de Educación en este gobierno, regulación en todo lo que dice relación con que exista enfocarse en la buena calidad de la educación, se está haciendo en este gobierno. En este gobierno es el único gobierno que se han cerrado, por ejemplo, algunos colegios. Ahora, no, pero perdón, a ver, sí, para que empecemos, porque si no la gente en la casa no va a entender nada. Aquí hay dos temas que estamos discutiendo. Uno, los colegios particulares subvencionados, si deben existir o no, ambos programas señalan que deben existir. Nadie los cuestiona. Y lo otro es el lucro, donde nosotros hemos dicho que no puede haber lucro en los términos que yo he planteado. Y yo veo que hay una innovación y me parece positivo porque tú has dicho hoy día que estás de acuerdo con eso. No está así contenido en el programa de Belén Matei, pero me parece positivo que hayamos podido establecer en este dato una convergencia, y eso a mí me da harta esperanza de que cuando este proyecto de ley se discute en el Parlamento, pudiera contar incluso con más votos de la nueva mayoría si Lili Pérez mantiene la postura que ha planteado en este debate. Pero Álvaro, no me lo digas a mí, yo voté en contra del lucro con fondos públicos del Estado, eso es público. Eso es público y lo voté el año pasado y es algo que todos saben. El punto es otro, no es que estemos de acuerdo y no seas como condescendiente, como que nosotros nos plegamos a la propuesta de ustedes. Es al revés. Ustedes han entendido el valor que tiene también que los privados estén apoyando lo que es la educación pública. Y yo creo que eso tiene un valor enorme para la movilidad social, para la gente, para todos aquellos que quieren, de alguna forma, tener con sus hijos una mejor educación. Pero en esto, yo creo que aquí en la primera vuelta, cuando se dijo que los principios de la reforma educacional de Michelle Bachelet eran calidad, fin al lucro, fin a la segregación y gratuidad, respecto al punto particular del lucro hubo una diferencia. Hubo una diferencia entre lo que era la candidatura al oficialismo y la candidatura de Michelle Bachelet, y fue muy criticada la propuesta de Michelle Bachelet. Uno de los candidatos de la Alianza, al principio, Andrea Lamán, hizo una serie de críticas bastante duras en esta materia. Entonces, yo insisto, me parece muy positivo que tú en este debate digas que compartes la propuesta de Michelle Bachelet. Okay, pero Álvaro, no soy patúo, la verdad. O sea, yo te tengo harta buena, pero ¿cómo me dices que yo comparto? Nosotros tenemos claridad de la importancia de los colegios subvencionados particulares, de que no se puede hacer negocio con la educación, pero si los negociados de la educación se hicieron el gobierno de ustedes, Álvaro. Durante este gobierno, que es nuestro gobierno, se han clausurado colegios. Ha salido a flote casos como la Universidad del Mar. Si ustedes le dieron fondos Corfo. Entonces estamos de acuerdo. Mira, ¿sabes qué? No se trata de ganar unos votos por acá, otros por allá. Que quien sea gobierno, sea Evelyn Matei la presidenta, o sea Bachelet, lo importante es que nadie en Chile en el futuro haga lo que se hizo en el pasado, que era convertir la educación pública en un gran negocio. Mira, yo entiendo que tu comando ha dicho algo distinto durante todo este tiempo. Lo ha dicho. Daniel, tú has sido testigo de lo que han señalado sobre esta materia. Entonces, si hoy día tiene una disposición positiva respecto de la reforma que nosotros hemos planteado, a mí me parece bueno. Ahora, si tú dices, mira, es que la idea es mía, bueno, a mí no me importa que la idea. Yo creo que es una buena idea para Chile, una reforma educacional que consagre calidad, final de lucro, final de segregación
Y quedemos el tema del lucro para no confundir. A mí me parece que hay una diferencia. Ustedes dicen que un colegio que reciba fondos del Estado no puede lucrar. Correcto. Yo entiendo que están diciendo algo distinto por acá, que un colegio no puede lucrar con los fondos del Estado. Así es. Pero sí puede lucrar con los fondos, por ejemplo, que recibe de particulares. Pero por supuesto. Perfecto. Ahí está claramente establecida la si un diferencia. privado con sus recursos puede hacerlo. Perfecto. Ahora, para establecer... ¿Por qué se lo vas a prohibir si no está usando fondos del Estado? Ahí está puesta claramente la diferencia entre los dos. Por ejemplo, un profesor que instaló un colegio en una población con sus ahorros y que vive de eso, lucra, obtiene un lucro del negocio que tiene con el colegio, que además puede brindar una buena calidad de educación, etcétera. ¿Qué se hace con ese profesor y con ese colegio? Hay que distinguir el lucro con la legítima remuneración por el trabajo, son cuestiones conceptualmente distintas. ¿Cómo se separa eso? O sea, ¿encuentras que tenés razón lo que yo dije? No, pero que la legítima ganancia. A un profesor que está trabajando no le va a pagar su remuneración. Un profesor que es dueño del colegio. Voy a usar un ejemplo que utilizó el director del CEP. El ex director del CEP. ¿Puedo hacer esa pregunta específica? ¿Qué pasa con ese profesor que tiene un colegio, que es dueño de un colegio? ¿Tiene que ver con su legítima remuneración como trabajador? No, como dueño del colegio. Pero a ver, entendamos lo que estamos planteando. Si yo destino un peso para mejorar la educación, para que se invierta, por ejemplo, en mejorar las condiciones de la sala de clase, y ese peso termina en la piscina del sostenedor, ahí tenemos un problema. Porque los recursos públicos los terminan mejorando la calidad de la educación. Y por eso nosotros hemos planteado que no puede haber lucro en esta materia. Y este ejemplo que yo señalo lo utilizó el antiguo director del CEP respecto a esta materia. Pero lo que te pregunta Daniel es otra cosa. ¿Qué hacemos con el profesor que es dueño de un colegio, que no tiene una piscina a lo mejor, pero sí tiene su casa o quiere comprarse un auto, con el beneficio que obtiene de ese colegio, con el lucro que obtiene ese colegio? ¿Ese profesor puede seguir lucrando con ese colegio? ¿Tiene que cerrar el colegio? ¿Tiene que convertirlo en una entidad sin fines de lucro? Lo que se ha planteado... Sí, pero yo te reitero que hay que conceptualmente distinguir la legítima remuneración por alguien que realiza un trabajo o la gestión o la administración de un determinado establecimiento con el lucro. Son conceptualmente cuestiones distintas. La inversión que hizo esa persona, que a lo mejor compró un terreno, pero sabes que la inversión ha sido básicamente con subvenciones del Estado. Si la inversión se paga con la propia subvención que hace el Estado. Y el gran drama que ha habido... ¿Se le va a poner una cantidad que ha habido? ¿Que es legítima remuneración? Pero la regulación precisamente es lo que tiene que distinguir conceptualmente qué es una cosa y qué es la otra. ¿Se le va a decir tanta plata puede sacar porque eso es legítimo? No tiene que ver con el número de plata, pero sí con lo que conceptualmente es, lo que corresponde. Son conceptos distintos. Mezclar lucro con legítima remuneración por trabajo o por la gestión de un determinado establecimiento son cuestiones distintas. ¿Qué haría en ese caso? Este mismo caso el profesor que es dueño de un colegio que está de acuerdo con nosotros en esto. ¿Qué haría en este mismo caso el profesor que es dueño de un colegio, que está en un colegio que lucra con él? Tiene todo el derecho a tenerlo. Y a sacar la cantidad de plata que pueda sacar, sin limitaciones. Pero escúchame, Daniel, si este es un tema que ya lo planteamos, nosotros tenemos claridad de que aquí existen regulaciones y las que no existen hay que crearlas. Nosotros, de hecho, llevamos trabajando, no sé, 1 año y medio en indicación a un grupo de senadores de forma transversal para que esto esté regulado. Cumpliendo esas regulaciones, porque tú lo que no puedes hacer, lo que el Estado no puede hacer es incentivar a los privados que contraigan un crédito, por ejemplo, a que se embarquen en un proyecto y después le diga, ¿sabe qué? Nosotros pusimos fin por una ley, entonces usted ya no puede tener su proyecto educativo y además es una cuestión expropiatoria. Eso no se puede hacer. Lo que tú tienes que hacer es generar las condiciones y dar las posibilidades para que esos colegios finalmente, en plazo de muchos años más, tengan un proceso en lo cual ellos terminen siendo corporaciones, por ejemplo. Obligatoriamente, y si alguien quiere seguir con un colegio quiere seguir con fin de lucro, puede hacerlo. La diferencia. Cuando es con fondos privados. Hay que establecer una diferencia. Vamos a hacer una pausa. Nosotros creemos que los privados pueden estar en la educación. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos con más aquí en el debate de los voceros en CNN Chile. Estamos de vuelta en el debate de los voceros en CNN Chile. Nos quedan solo 20 minutos. El debate está súper encendido. Hay muchos temas todavía para conversar. Así que vamos a ir rápidamente con algunos de ellos. Por ejemplo, el tema de las drogas. La marihuana está en lista 1 como droga dura desde el gobierno de Michelle Bachelet. Una decisión del gobierno de la presidenta Bachelet. ¿Por qué se tomó esa decisión y fue un error? Yo creo que efectivamente se tomó una decisión que tenía un efecto contrario al que finalmente provocó. Por eso Michelle Bachelet ha planteado que se va a estudiar eventualmente la recalificación de la lista 1 o para la lista 2. ¿Por qué se va a estudiar eventualmente? ¿Por qué no decir el primer día de gobierno vamos a recalificarla como Porque todas estas materias tienen que estudiarse seriamente. Si el impacto que puede tener esto obviamente no es algo que se pueda estar improvisando. Ahora, ¿qué es lo relevante en esta materia? Que efectivamente el efecto que ha tenido ha sido al contrario al deseado. Sobre todo lo que son los niveles de consumo que en Chile han aumentado y además hay otras drogas duras, mucho más duras,
que son muy peligrosas, dañinas para la salud, respecto a las cuales la política no ha sido todo lo activa, política pública no ha sido todo lo activa para la prevención. Ahora, marihuana y pasta base están las dos en la lista. Y son drogas que tienen un nivel de peligrosidad completamente distinto. Lili Pérez, en un gobierno de Evelyn Matei, ¿marihuana se mantendría como droga dura en lista 1? No, yo estoy de acuerdo con lo que plantea Álvaro, porque además estos son temas que tienen un impacto social, económico también, son muy dinámicos. O sea, lo que fue hace 5 años o hace 6 cambia mucho. Con respecto, Chile ha cambiado también muchísimo, por lo tanto creo que es correcto hacer una reevaluación de en qué sitial, digamos, en qué lugar está la marihuana. Si Evelyn Matei es presidenta, ¿no se va a legislar sobre ningún tipo de aborto en Chile? A ver, ella ha sido muy clara en términos, y nosotros como sector político somos contrarios al aborto. Obviamente los proyectos no son de exclusiva responsabilidad ni iniciativa exclusiva del Ejecutivo que esté de turno. También hay parlamentarios que muchas veces presentan iniciativas de esta naturaleza. Por lo tanto, eso no quiere decir que sean temas que no se discutan. Pero nosotros, como principio, estamos a favor de la vida. Ahora, es una discusión muy apasionante. Yo además soy mujer, mamá, conozco el milagro de la vida, pero es muy apasionante porque tiene muchas aristas. Yo creo que es importante para nosotros plantear que estamos en contra, pero creo también que hay algunos aspectos que nosotros como sociedad vamos a tener que discutir en algún momento, que no tiene que ver con legislar a favor del aborto, sino, por ejemplo, la píldora anticonceptiva de emergencia, que tuvo tramitación parlamentaria, yo voté a favor de su implementación. En la actualidad y en el pasado han habido alcaldes que se han negado a entregarla. Entonces, quienes somos contrarios al aborto y contrarios, por ejemplo, a despenalizar el aborto en casos de violación, creemos que la píldora anticonceptiva debe ser entregada como se legisló, o el sentido de la legislación, para que el Estado asuma su rol de entrega a través de los consultorios de la red de salud pública. Y resulta que hay alcaldes que se niegan a entregarla. Entonces, ahí tú tienes algo que no sacas nada con hacer una gran declaración si el Estado, cuando tiene en sus manos que implementar una política de esta naturaleza, no la lleva a cabo. ¿Se va a legislar sobre abortos si Michelle Bachelet es presidenta? Sí, Michelle Bachelet ha señalado, bueno, en primer lugar, que cuando se produce un aborto es porque llegamos tarde. Y por tanto se requiere aquí una política activa para evitar, sobre todo los embarazos precoces de adolescentes y en general los embarazos no deseados. Eso requiere educación sexual y prevención. Ahora, respecto a las hipótesis concretas de aborto, ella ha planteado despenalizar en 3 hipótesis, que son el aborto terapéutico, en caso de peligro de la vida de la madre, inviabilidad del feto, y en el caso de violación. Ok, si ese proyecto lo presentara una eventual presidencia de Bachelet, usted como senadora le toca votarlo en el caso del aborto terapéutico, ¿votaría a favor o en contra? Ahora yo, no como senadora, en lo personal, yo solamente votaría a favor todo lo que es transparentar el resguardo de la vida de la madre, porque para mí eso no es aborto. ¿Aborto terapéutico entonces? Creo que los proyectos que se presentaron el año pasado, yo los voté en contra, porque eran mucho más amplios con respecto a lo que yo le digo. Pero hay un proyecto que está en la Comisión de Salud del Senado, el cual transparenta solamente en caso del resguardo de la vida de la madre, que no puede ser considerado aborto porque ahí no hay un afán doloso de hacer daño a un tercero, en este caso que es el niño en desarrollo. ¿Y el proyecto que presentó Evelyn Matei? No, yo lo voté en contra, okay. porque yo creo realmente que nosotros tenemos que cerrar la puerta a lo que es el aborto. Yo creo que hay que tener una opinión muy tajante en esta materia. ¿Matrimonio homosexual o matrimonio igualitario? Sabemos que el programa de Evelyn Matei está en contra, el programa de Michelle Bachelet está a favor. Álvaro Elizalde, si es matrimonio igualitario, uno entiende que tiene que ser con iguales derechos. ¿Por qué no entonces la adopción por este matrimonio homosexual? Michelle contestó esta pregunta en el canal 7, me parece. Pasito, sí, paso a paso. Mira, aquí es muy importante que efectivamente nosotros tenemos que enfrentar una serie de discriminaciones que se producen en nuestra sociedad y eso implica un cambio cultural. Por eso Michelle Bachelet, que se ha manifestado partidaria del matrimonio igualitario, pero ha señalado que aquí no se trata de que un sector imponga a otros sus visiones y que tiene que haber un amplio debate, porque efectivamente la lucha contra la discriminación, en eso Lidia ha sido un ejemplo con múltiples iniciativas que ha planteado. Lamentablemente su sector no siempre lo ha apoyado, pero yo quiero reconocer la labor que ella ha tenido en esta materia, y hay muchos proyectos de ley que están pendientes y ojalá se aprobaran a la brevedad posible. Bueno, la lucha contra toda esta forma de discriminación nos exige por sobre todo un cambio cultural, un cambio de la forma en la cual vemos las cosas, y es una tarea a largo plazo. Entonces, lo que Michelle Bachelet ha señalado es que aquí tenemos que dar un gran debate sobre estos temas, y obviamente, producto de ese debate, ella va a enviar un proyecto de ley que regule la materia.
Bueno, nosotros en nuestro comando presidencial obviamente representamos la diversidad que tiene la sociedad chilena. En materia de aborto nosotros hemos dicho tajantemente que no. Y en matrimonio igualitario, en matrimonio entre un hombre y una mujer, pero sí apoyando la ADP, que es el acuerdo de vida en pareja. El acuerdo de vida en pareja, a mí, y además quiero dar mi opinión personal, me parece un paso adelante para la sociedad muy importante en términos de dar seguridades a parejas que han convivido y que son más de 2 millones de personas en Chile, la mayoría de ellos heterosexuales, pero obviamente las leyes tienen efecto para todos por igual en el combate a la discriminación y por lo tanto también va a tener efecto en parejas del mismo sexo. Hasta ahí nosotros tenemos hoy día en nuestro programa de gobierno. De ahí para adelante, lo que es la búsqueda del matrimonio igualitario, ya va a ser algo absolutamente personal de cada persona y creemos que son temas valóricos que cruzan, que tienen que ver con aspectos de la vida de cada uno de nosotros. Pero nuestro comando presidencial somos contra el aborto y a favor del matrimonio entre un hombre y una mujer. Le pregunto personalmente, no, como senadora, porque es probable que le lleguen estos proyectos de ley. ¿Votaría a favor o en contra del matrimonio igualitario? Tú me estás preguntando todo así. Es que Álvaro Elizalde no es senador, pues entonces no le puedo preguntar eso. Usted sí le va a tocar votarlo. Te puedo dar mi opinión, pero... Sí. A ver, yo obviamente he trabajado además por el acuerdo de vida en pareja. De hecho, el lunes pasado me jugué fuertemente. Yo no le tengo miedo a la discusión, en lo personal. Okay. Pero, Daniel, a mí me interesa destacar otro proyecto que no se ha mencionado, que es el de identidad de género. Me parece que es importante, reconocer la diversidad en esta materia. Y creo que es una iniciativa que debiera, incluso se pueden lograr mayores grados de consenso que en otras iniciativas con relativa Bueno, de hecho seriedad. nosotros somos partidarios, Evelyn Matei ha expresado su acuerdo porque eso es algo absolutamente distinto, son personas, ¿cierto?, que nacen biológicamente con un sexo determinado, pero emocionalmente, psicológicamente tienen otro sexo y por lo tanto son personas que tienen que tener un trato de la ley. ¿Por qué? Porque además de la ley antidiscriminación que nosotros aprobamos y que el gobierno impulsó fuertemente, dejamos dentro de las categorías de no discriminación la identidad de género. Y lo digo con orgullo porque fui autora de esa indicación. Y ahora, obviamente, tenemos que darle un contenido a lo que es la identidad de género y, por lo tanto, la ley está en tramitación y, como digo, son temas absolutamente transversales y que en nuestro comando, obviamente, también hay distintas visiones. En la ADP hay algunos parlamentarios de la alianza que están en contra y nosotros tenemos todo el respeto para ello. La propia Evelyn tiene algunos matices con respecto a la ADP, como ha sido planteado, como va el proyecto, pero nosotros recogemos lo que es, mostramos esa diversidad. Nos quedan solamente 10 minutos y hay un tema que prácticamente nunca se habla en las campañas electorales chilenas y en esta campaña es un tema absolutamente ausente, que es la política internacional, la política exterior de Chile. ¿Hay alguna diferencia para nuestra política exterior en que la presidenta sea Michelle Bachelet o Evelyn Matei? A ver, yo creo que sería como feo decir que hay una diferencia en lo que ellas podrían proyectar de imagen país. Porque, en primer lugar, quiero decir de que a mí me parece que es un orgullo que Chile tenga una mujer presidenta. Entonces, a mí en lo personal no me gustaría poner las diferencias negativas en cuáles serían las diferencias negativas de la otra candidatura. Pero sí me gustaría poner los énfasis en los aspectos positivos de los cuales Evelyn Matei sería una gran imagen país. Creo que las políticas públicas que se han hecho durante el actual gobierno en materia de relaciones internacionales han sido un lujo. No solamente porque nosotros lo planteemos, sino que además todas las encuestas de carácter cualitativo dan cuenta de que la opinión pública siente y percibe lo bien manejados que han sido. El presidente ha sido capaz de convocar transversalmente a expertos y gente que trabajó en la concertación y que se mantiene en todo lo que es el diseño y el trabajo en relaciones exteriores, como por ejemplo el embajador Albert von Claveren, que ha sido muy clave en todo lo que es el trabajo de La Haya, por ejemplo, ante el Tribunal de La Haya, por dar un ejemplo. Y en eso el presidente Piñera ha sido tremendamente respetuoso de la carrera funcionaria y Evelyn Matei, por supuesto, que quiere mantener
esa misma visión con respecto a la carrera funcionaria en el mundo diplomático y con respecto a las relaciones internacionales. Y imagínense tener Evelyn Matei, además es la primera mujer candidata a la centro derecha, sería increíble tenerla en un mundo, además en nuestra región latinoamericana, donde la mayoría de los presidentes que existen y de presidentas tienen ideologías más bien de centro izquierda. Tener una presidenta como Evelyn Matei sería realmente algo muy novedoso para el mundo internacional, y ella probablemente podría abrirnos puertas también con algunos países nórdicos para hacer intercambio en materia de educación y tecnología. ¿Hay alguna diferencia en política exterior entre que gane Bachelet o que gane Matei? A ver, sobre esa materia nosotros siempre hemos sido partidarios de que la política internacional sea una política transversal conducida por el presidente de la República. Nosotros incluso tenemos críticas respecto a lo que se ha hecho bajo el gobierno actual, pero hemos sido muy respetuosos, se han planteado en privado, en reuniones de coordinación que ha habido con el canciller u otras autoridades, precisamente porque lo importante es que el país exprese una señal de unidad que es muy importante resguardar, y reitero, bajo la conducción del presidente de la República, a contar de marzo, de la presidenta de la República, cualquiera resulte victoriosa. Ahora, en ese mismo marco yo creo que efectivamente Michelle Bachelet es de los líderes chilenos la que tiene la mejor imagen en el mundo. Ella desempeñó una alta responsabilidad de Naciones Unidas como directora de ONU Mujeres, también como secretaria adjunta de Naciones Unidas. Es una política prestigiada en el mundo entero, reconocida en toda América Latina, y por tanto, sin duda que podría dar una gran imagen del país, dado su prestigio, su trayectoria y el enorme cariño que le tienen otros mandatarios y otros países del mundo. ¿Cuba es una dictadura? Absolutamente. ¿Cuba es una dictadura? Sí. ¿Por qué Michelle Bachelet no lo dice? Yo estoy diciendo lo que yo digo. ¿Pero Michelle Bachelet no lo cree o no lo dice por alguna razón? Yo creo que efectivamente Cuba debería iniciar un proceso de transición hacia la democracia. China, creo, perdón, pero sí. con la misma fuerza quiero señalar que el embargo norteamericano ha sido de una torpeza tremenda, castigando en forma injustificada al pueblo cubano, y creo que efectivamente aquí lo que se requiere son pasos de entendimiento, donde Estados Unidos ha tenido una política que ha sido incluso contraproducente para sus propios intereses, y reitero, de una torpeza enorme. Entender y tener claro que Cuba es una dictadura y tener aliados al interior de tu conglomerado que enarbolan las banderas de lo que es el proceso Cuba. Tú tienes aliados entre tu conglomerado que hasta el día de hoy justifican la violación de los derechos humanos, y que el propio presidente de la República señaló que eran cómplices pasivos que forman parte del gobierno. Mira, y en eso hay que ser categórico, y ahí sí hay una diferencia, y así hay una diferencia, y ahí sí hay una diferencia de la trayectoria política entre Michelle Bachelet y Evelyn Matei. Michelle Bachelet ha sido una persona que siempre ha estado comprometida con la democracia, con la lucha por la democracia. ¿Y Evelyn Matei? No siempre. Evelyn Matei fue, yo recuerdo, y ella se convirtió en referente para nosotros que éramos los cabros chicos que veníamos entrando, me acuerdo, a RN cuando ella salió electa diputada de Renovación Nacional hace 20 años, cuando ella fue la primera probablemente que condenó públicamente la violación de derechos humanos. Nosotros siempre la hemos visto en ese mismo camino, de una persona que siempre ha condenado fuertemente y con mucha dureza y valentía. Hoy día decirlo no es un acto de valentía para nadie. ¿Quién podría defender lo contrario? Pero Evelyn fue la primera en plantearlo. Yo no hace 20 años yo atrás. tenía 18 años para el plebiscito, viví mi juventud lo que fue la dictadura, y tengo una percepción distinta de la que tú tienes. El presidente Piñera cerró el penal Cordillera. ¿Alguna de las candidatas va a cerrar el penal Punta Peuco? Buena pregunta. Eso lo puse, no yo con las preguntas, ustedes responden. El penal Punta Peuco fue creado en el gobierno del presidente Lagos, ¿no? Sí. Sí. No, perdón, en el gobierno del presidente Frey, Frey, cuando Lagos era ministro de Obras Públicas. Evelyn Matei votó en contra en esa época. ¿Y por qué? Porque era un lugar especial. Yo creo que es un tema de mayor discusión, pero en todas partes del mundo existen centros de reclusión para ciertas personas que están detenidas. En Chile hay una cárcel de alta seguridad, ¿no? ¿Basta con eso? Mira, yo creo que es una cuestión que hay que tomarla muy seriamente y no mezclarla con lo que es el penal Cordillera. O sea, yo creo que cumplen funciones y están destinadas a cosas absolutamente diferentes. Yo creo que aquí lo que hay que hacer es, en primer lugar, distinguir. Hubo un gran esfuerzo porque efectivamente los violadores de los derechos humanos cumplieran sus condenas. No fue fácil porque no solo hubo instituciones que se oponían, sino que también hubo sectores políticos que se oponían sistemáticamente a que quienes habían cometido estos crímenes atroces respondieran por los crímenes.
Se avanzó, efectivamente hoy día están cumpliendo condena, la gran mayoría de los jerarcas de los servicios de seguridad de la dictadura están no solo cumpliendo condenas, tienen muchas condenas acumuladas porque son muchos los crímenes atroces que cometieron. Ahora, la reflexión que hay que hacer ahora en un segundo paso es en qué condiciones cumplen condenas. Yo creo que tienen que cumplirla de acuerdo a los estándares de las cárceles, pero obviamente que no signifique atentar contra sus derechos fundamentales. A mí lo que me gustaría más bien es que todas las cárceles tuvieran un buen estándar en nuestro país. Ok, pero eso es Punta Peuco. ¿Es necesario Punta Peuco? Lo que pasa es que Punta Peuco tendrá que evaluarse en su oportunidad respecto a si cumple o no con los estándares, o eventualmente si se amplía para efecto de recibir otro tipo de personas que sean condenadas. Tenemos problemas de falta de infraestructura, hay que tener también una política de segregación penal, porque de acuerdo a la naturaleza de los delitos, pero lo que es inaceptable, y eso es lo que hay que poner fin, es en las condiciones de privilegio. Y por eso la decisión del presidente a mí me parece una decisión valiente, que hay que valorar, que hay que aplaudir. Fue una decisión en el sentido correcto. Y Punta Peuco tendrá que por el próximo gobierno evaluarse si efectivamente está cumpliendo o no con los estándares. Y además tiene que haber una administración eficiente de los limitados recursos que tiene Gendarmería. Okay. Nos quedan solamente 3 minutos. Muy brevemente, por favor, un par de temas de los que no queremos pasar. La propuesta pero principal. Déjame decir algo, pero súper cortito. Que yo creo que en Chile hay que valorar de una vez por todas entre todos el rol que tiene la gente que pertenece o perteneció a las Fuerzas Armadas y de orden, que no son patrimonio de un sector político, y que quienes estuvieron involucrados en violación de derechos humanos que todos condenamos son casos muy puntuales. Las Fuerzas Armadas no son sinónimo de personas involucradas en derechos humanos, en violación de derechos humanos. Yo creo que ese es un prejuicio que hasta el día de hoy subsiste, y quiero decirlo porque me nace decirlo, porque creo que es algo súper injusto y que quienes combatimos la discriminación también hemos visto que ellos han sido. A mí me nace decir más o menos lo que tú planteas, pero con un matiz, y es que creo que las instituciones castrenses pertenecen al país en su conjunto. Lamentablemente se vandalizaron y un sector político el que tú representas la utilizó para cumplir otro tipo de objetivos. Lo bueno es que hoy día las Fuerzas Armadas son de todos los chilenos, que han logrado una normalización institucional, que no están involucrados en hechos de sangre y que constituyen un motivo de prestigio y de orgullo para todos los chilenos. Ojalá no hubiera ocurrido lo que ocurrió en dictadura. Y lo más importante, aprendamos las lecciones de la historia para que nunca más en Chile se cometan crímenes atroces y que como nunca más la violencia sea una forma de llegar al poder. Sin lugar a dudas. Yo creo que esta es una cuestión que hay que nos quedan solamente 2 minutos. Nos quedan 2 minutos. El golpe de Estado fue un hecho de violencia. Nos quedan 2 minutos. Muy brevemente, una propuesta, por favor. Los siguientes temas. Pueblos indígenas. Propuesta principal de Evelyn Matei. Lo más importante es integración y educación. O sea, y que sea una cultura que esté imbuida absolutamente en la nuestra. Reconocimiento constitucional, nuevo trato y también política de restitución de tierras. Cultura. Michelle Bachelet ha señalado, va a duplicar el presupuesto en materia cultural durante su gobierno. Nosotros en nuestro programa de gobierno tenemos planes específicos en cultura, también de ampliación de recursos y promoción, sobre todo de lectura en los niños, porque finalmente después vemos que los jóvenes tienen muchas dificultades. Deporte. Bueno, deporte, ahora tenemos Ministerio del Deporte, gracias a este gobierno. Y el Ministerio de Deporte va a ser algo muy importante en nuestro programa y en nuestro próximo gobierno. Bueno, el programa Ministerio de Chile se contiene múltiples medidas para mejorar tanto lo que es el deporte de alto rendimiento como el deporte popular, podríamos decir, que el que se practica en las calles de Chile y donde hay una infraestructura barrial para que haya mejores condiciones para su práctica. Faltó agricultura. Es que agricultura es muy importante. Una cantidad increíble de temas. Se nos acabó el tiempo. Lamentablemente siempre se hace corto el tiempo cuando se debate. Muchas gracias a ambos por haber participado en este debate. Abierto, libre, sin ninguna restricción aquí en CNN Chile. Ojalá que les haya dado a ustedes también más elementos de juicio para ir a votar el día domingo y tomar su decisión sobre el futuro de Chile. Muchas gracias. Muchas gracias. Siempre un placer, tú sabes, gracias, Álvaro, compartir estos espacios de debate contigo. Gracias. Matilde Burgos viene ahora con CNN Prime. Que tengan muy buenas noches.